Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:07, buenas noches. Tenemos tantas cosas, tantas y tan diversas y tan sugerentes y tan apasionantes, que yo creo que sería bueno plantearlas en este inicio a modo de grandes preguntas. Por ejemplo, ¿os imagináis, poneos en situación, un libro sobre enigmas vaticanos firmado por Dan Brown y el terrorista que intentó matar al Papa Aliasca? Por supuesto que son preguntas que luego desvelaremos, pero os aseguro que esos términos aparecen y aparecerán esta noche aquí en Milenio 3. ¿Os imagináis que el primer Jack el Destripador, ahora que se habla de que otro está operando en el Reino Unido con la misma forma macabra de acabar con prostitutas, el primer origen de este tipo de descuartizadores en serie estuviese en España? ¿Os imagináis que un misterioso huevo de avestruz grabado con extraños símbolos marcase una cronología distinta para las pirámides de Gizeh? ¿Y os imagináis que una niña fuese condenada por hablar casi con voz diabólica y obligada a ser casi emparedada en vida junto a su madre en un viejo convento de Extremadura? Pues de todo eso y de conspiraciones, de Lady Di y su trama que parece resuelta, de mente positiva, de noticias, todo eso y mucho más esta noche. Creo que merece la pena pasar un par de horas juntos, con Noel Calero en la banda sonora y mandos de esta nave capaz de viajar en el tiempo y el espacio. Don Alberto Granados, que viene como un príncipe, Carmen, Alberto. Es increíble. No diga elegancia, diga Alberto. Es realmente impresionante. Yo creo que viene así, de punto en blanco, porque nos trae una sección que se llama Mente Positiva, que quiere ponernos a todos pues una sonrisa de cara a estas fechas. Carmen, tú con un montón de noticias, porque están pasando un montón de cosas, ¿no? Sí, a lo largo de la semana la verdad es que pasan muchas cosas. Muestra de asesinos en serie, algunos muy poco conocidos, Iker, y que a mí me han helado la piel. Hay una muestra en México donde se han recogido una serie de pruebas de los mayores asesinos en serie de la historia, algunos de ellos mexicanos. Y por cierto, hoy será uno de los últimos días en que podamos hacer eso del sorteo de 3 libros de Milenio 3, que para nosotros sin duda ha sido el libro del año, el libro de este año en el que solo podemos volver a daros las gracias. Luego comenta Carmen como siempre y abrimos línea 7640. Hay muchos temas de los que opinar, vamos a viajar, pero claro, cuando ayer lo hacíamos ya, empezábamos con la emoción tremenda, cuando nos dan unos datos que son los mejores históricos que hemos tenido en estos 5 años de viaje a través de las ondas, y cuando precisamente además esta noche en concreto en que nos juntamos aquí 2 horas, pues para quizá escapar de la monotonía cotidiana y que nuestra fantasía viaje en busca de otros mundos, y nos dicen que casi 800.000 amigos están aquí pendientes, ¿no? Uno se imagina ahora que vienen las Navidades a esa familia alrededor de una mesa virtual. Y harían falta muchos platos, para estar todos juntos. Y cuando uno hace cuentas y se da cuenta de que 1,5 millones de amigos cada fin de semana conecta con esta sintonía de ilusión, pues a uno, se le nublan hasta los pensamientos. Así que gracias a todos de este equipo, a todos los que os sumáis el sábado, que no tenéis por qué ser los mismos del viernes. Ayer lo hicimos con ellos y hoy con todos vosotros. Gracias de todo corazón por permitir que este sueño de radio, sueño de información, continúe. Y ahora a lo nuestro, a las noticias, a las sensaciones, a las dramatizaciones, a pasar 2 horas de radio y de aventura. Milenio 3, con Iker Jiménez. Una vez más, líder en la madrugada de los viernes, 667.000 oyentes. Y también líder en la madrugada de los sábados, 761.000 oyentes. 1:13, siempre en directo. Gracias por seguir la radio, gracias por seguir la cadena SER. Carmen, 7640, líneas ya abiertas para opinar, por ejemplo, de este primer tema, ¿no? 3 libros, Milenio 3, quizá, no lo sé, último día, para conseguirlo. Yo espero que no. Pues que yo por creo lo que menos sí. el Día de Reyes haya alguno más. Veremos qué hacemos. Si no es este libro, será otro. Pero Milenio 3 el libro
quinta, sexta, séptima edición, yo no sé cuánto lleva ya, 3 ejemplares que sorteamos, ya lo sabéis, entre todos los mensajes que nos lleguen a esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar, lo que nos queráis comentar, vuestras preguntas. Vamos a ir primero a un sitio. Bueno, antes vamos a conectar con Turquía, lo primero. Y luego vamos a viajar a Vitoria, así haciendo esa especie de viajes cósmicos. Y os va a interesar mucho. Allí tenemos a uno de los grandes mosqueteros de este ejército de la radio, pacífico siempre, que es Luis Álvarez. Pero antes de pasar, porque además sé que a él también le va a interesar lo que va a escuchar, imaginemos un lugar y una fecha. 13 de mayo de 1981. Y como en tantas imágenes que pasan por nuestra vida pero no comprendemos la importancia que tienen, vemos a un hombre turco, perteneció a un grupo terrorista llamado los Lobos Grises. Ese hombre era, perdido en la multitud de religiosos que contemplaban una salida de Juan Pablo II, Mehmet Ali Agca. Y nadie sabe, 25 años después, por qué disparó varias veces esa pistola, cómo una religiosa enclenque y mayor le detuvo. Ali Agca ha dicho en alguna ocasión que aquella religiosa tenía una fuerza sobrehumana. Y Ali Agca dijo, nada más ser detenido, ¿quién es esa Fátima? Es curioso, ¿por qué empleo ese nombre? ¿Quién es esa Fátima? Precisamente cuentan que una medalla de la Virgen de Fátima impidió que una de esas balas asesinas acabaran con el papa más popular de todos los tiempos. El 13 de mayo del 81 era el día de Fátima. Y aquello fue una conmoción brutal, envuelta en silencios, en sombras y en dudas. Se habló de la pista búlgara, de que los búlgaros habían participado en ese atentado. Se habló evidentemente del comunismo, pero nadie entendió cómo la Unión Soviética de entonces se arriesgaba a crear un atentado que provocaría una repulsa mundial. Se habló de servicios de inteligencia de todo el mundo. Se habló de extrañas conspiraciones masónicas, conspiraciones demoníacas. Se habló de un atentado, ni más ni menos, del propio Vaticano. Se habló de todo. Y hasta Bob Woodward o algunos de los mejores periodistas de investigación de todos los tiempos dedicaron extensos informes a saber qué pasó aquella tarde en San Pedro. Atentar contra un papa y luego guardar silencio. Y que luego ese papa te vaya a visitar a la cárcel que pone en su puerta T4, celda T4 en Revivia, hable contigo durante 28 minutos y solo se vean dos caras tristes, dos caras que parecen igual de descorazonadas por saber la verdad. Una verdad que después de 25 años, y quizá después de 25 siglos, quizá jamás sea revelada. Después, ese preso, que lleva entre barrotes desde aquel día de mayo del 81, Ali Agca, se convirtió en un personaje extraño. En un momento dado dijo que revelaría el secreto, pero cada vez ha acusado a una persona o a una especie de grupo distinto. ¿Es una forma de despistar a los demás? ¿De guardarse para sí mismo esa especie de código que parece que podría hacer temblar a ciertos gobiernos o a la propia Iglesia? ¿Es cierto que Ali Agca es uno de los hombres que sabe una verdad terrorífica y que nadie puede arrancársela? ¿Es cierto que dijo que era la reencarnación de Jesucristo? ¿Es cierto que no está loco sino que se hace pasar por loco? ¿Es cierto que, según dicen sus propios abogados, no duraría ni un minuto en la calle en libertad porque tiene demasiados enemigos y por eso se le ha vuelto a encarcelar porque decían que habían calculado mal su pena? Bueno, todo esto ya lo sabíais, ¿verdad? Y si no lo sabíais, imagino que os estáis quedando helados. Es uno de los grandes iconos del siglo XX, el atentado contra un papa en la casa de Dios. Lo curioso es que El Mundo publicaba un excelente reportaje en su suplemento Crónica, que suele incluir muy buenos reportajes, hay que decirlo, y que estaba firmado por un compañero que colabora con muchos medios, Ildefonso González, y que nos había dejado, por lo menos a mí, fascinado. Describía un Estambul algo decrépito, describía un despacho de abogados y describía la última frivolidad o la última verdad de Ali Agca. Una carpeta y dentro una obra que él está escribiendo pacientemente en la cárcel. La ha llamado La Biblia Perfecta. A la 1:18 viajamos con la magia de la radio a algún punto de la parte asiática de Estambul. Don Ildefonso González, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, no sé, ¿cómo surgió esa idea de encontrarse con los documentos del último
extraño escrito de Ali Akka, porque es una exclusiva que, bueno, según el abogado, leyendo tu reportaje, perseguía bastante gente, incluidos servicios de inteligencia, y sin embargo tú pudiste ver ahí en una carpeta en un viejo piso de Estambul, ¿no? Sí, lo cierto es que Mehmet Ali Akka llevaba ya más de un año anunciando que llevaba escribiendo esta Biblia, que él denomina Biblia Perfecta, pero fue un día antes de que el Papa llegara a Turquía, que fue el pasado 28 de noviembre, cuando en una rueda de prensa de su abogado, de Mustafa Demirbak, se anunció ya formalmente que esta Biblia ya estaba escrita, que constaba de 100 páginas, y se hablaba un poco ya de su contenido, se adelantaba y se aprovechaba también para pedir un adelantamiento de supuesta libertad, ¿no?, de Mehmet Ali Akka, que como sabemos lleva a la cárcel desde que intentó matar a Juan Pablo II. Y cuando llegas a ver esos documentos, esos papeles en el despacho de ese abogado, ¿qué primera impresión te recorre el cuerpo, Ildefonso? ¿Eso es un delirio? ¿Eso tiene alguna base de algo? ¿Eso son...? Porque además es una letra muy curiosa, ¿verdad? Parece que pulcra a su manera, sin faltas de ortografía, según recuerdo de tu reportaje, pero bueno, contando unas cosas que digamos que es el último salto hacia lo extraño de este individuo, ¿no? Bueno, sí, Mehmet Ali Akka se ha empleado a fondo, lleva más de un año escribiéndola. En la cárcel dedica pues casi toda la parte del día en escribir este texto. Como te digo, vamos, como escribo en el reportaje, la letra es muy clara, casi infantil, diría yo, y utiliza el lenguaje muy egocéntrico. Se presenta como el único profeta que existió en todos los tiempos, arremete muy duramente contra la Iglesia Católica, contra el Vaticano especialmente. Dice que la Santísima Trinidad es un invento. Dice que también que la Iglesia de San Pedro, ¿no?, fundada en el siglo I, tampoco ha existido, o sea, no tiene un fundamento. Jesús no fue el iniciador de esa Iglesia. En fin, una sarta de desviaciones, de sesgos dialécticos de este hombre que podríamos calificar de un auténtico iluminado. A él no le gusta nada que le llamen loco, y su propio abogado también le sienta muy mal que le llamen loco. Para él no lo está, y en el caso de que lo estuviera, se pregunta por qué no está en un psiquiátrico en vez de una cárcel, ¿verdad? Biblia perfecta, Ildefonso, que tú conseguías ojear, ver tranquilamente. El propio abogado te hablaba un poco, bueno, de documentos excepcionales, muy perseguidos y como gente muy vigilante. Más o menos ese era el ambiente, ¿no, Ildefonso? Sí, la verdad es que lo rodeó todo de un secretismo bastante fuerte, ¿no? Según él, detrás de esta Biblia perfecta, pues hay un montón de servicios de inteligencia de todo el mundo detrás de ellos. Se refirió pues a grandes rasgos, hablaba de la CIA, de la antigua KGB, en fin, de un montón de gente que según él, no sabemos si será verdad o no, se quiere hacer con esos documentos. No sabemos si para destruirlos o para hacer con ellos qué. El caso es que el abogado y su cliente Mehmet Ali Akka no tienen intención, al menos por el momento, de publicar esta Biblia. Sin embargo, también es curioso que no la quieren proporcionar en su integridad a los medios de comunicación, y eso que algunos de ellos, según este abogado, han llegado a ofrecer una auténtica millonada. Hablaba de 1 millón de euros exactamente. Pero también, como bien cuento en el reportaje, no sería muy complicado para un agente secreto hacerse con esta Biblia. No tiene más que ir a su despacho, que está en la parte asiática de Estambul, en un edificio muy normal, y entrar y hacerse con ella. Está en una estantería, dentro de una carpeta. Él mismo hace unos años aseguró que era poco menos que la encarnación real de Jesús de Nazaret. También dijo, Ildefonso, si no me equivoco, que revelaría el gran secreto, ¿no?, de quién le ordenó atentar contra el Papa, a cambio de $5 millones. ¿Se ha retractado de esto o lo seguía manteniendo? Creo que sí, que sus declaraciones a lo largo de estos últimos 25 años están llenas de contradicciones, ¿no? Porque Mehmet Ali Akka ha dicho en determinados momentos que él era la única persona que planeó el intento de atentado contra Juan Pablo II. En otros momentos dijo que contaba con gente dentro del propio Vaticano
Se habló también de la trama búlgara, ¿no? Que habría tenido ayuda por parte de servicios de inteligencia extranjeros. En fin, parece muy orientada toda su vida a salir en los medios de comunicación. De vez en cuando concede entrevistas y parece que le encanta. De hecho, el propio anuncio de la Biblia perfecta se hizo el día antes de que Benedicto XVI llegara a Turquía, lo cual ya es significativo, ¿verdad? ¿Qué piensa el turco medio, el hombre de la calle, de este individuo? Pues el turco medio en general yo creo que le ve como un personaje, como un terrorista, como una persona que tampoco ha contribuido a crear una buena fama del país, que todos sabemos, la mayoría de la gente sabe perfectamente que se trata de un turco, la persona que intentó atentar contra Juan Pablo II, que es un papa que gozaba de una gran popularidad aquí en Turquía, que es un país de mayoría musulmana, pero que sin embargo le tenía mucha simpatía por los gestos propios de Juan Pablo II, de acercamiento a todas las religiones y en general a los países musulmanes, cosa que no ocurre con Benedicto XVI, que es un papa poco querido en general, hasta su reciente visita a Turquía, que estuvo repleta de gestos conciliatorios, como aquella imagen que todos recordamos del Papa rezando en la Mezquita Azul, ¿no? Incluso tenemos a un Nazca que devora libros, es decir, una persona con una inquietud intelectual grande, devora libros en esa cárcel, y no solo eso, sino que parece que va a escribir una especie de bestseller, que pretenderá ser un bestseller histórico con enigmas tipo Código da Vinci, ¿es cierto? Es cierto, así lo narraba su abogado. Le presenta a Liasca como un verdadero erudito, devora libros, como bien dices, en la cárcel, es capaz de leerse 4 o 5 libros en una semana, porque además los lee en versión original, sabe un montón de lenguas, y está preparando un libro que podría guardar grandes similitudes con el Código da Vinci. Precisamente Adam Brown, el autor de este bestseller, del gran bestseller de los últimos años, luego convertido en película, ¿verdad? Le ha propuesto trabajar juntos y escribir algo en común. Le ha propuesto a Liasca Adam Brown, claro. A Liasca Adam Brown, sí. Le ha hecho llegar una carta proponiéndole trabajar juntos, pero se ve que Dan Brown ha pasado de él, literalmente, y no ha rechazado esta oferta. Sin embargo, según el abogado, Liasca va a seguir adelante y va a escribir este libro que todavía no sabemos exactamente el tema, pero podría guardar mucha relación con con todo este tema de intrigas católicas dentro del Vaticano, etcétera, ¿no? De eso tiene tiempo, tiene hasta 2010 para escribirlo. Desde luego que por lo menos morbo en mucha gente que sigue estos misterios. Claro, imagínate un libro firmado por Liasca con el tema Vaticano, desde luego lo que es la vida. ¿Crees que algún día sabremos realmente qué motivó a este individuo a hacer lo que hizo aquel 13 de mayo del 81? Pues sinceramente no lo sé. De todas formas, lo que pueda decir él no tiene demasiado valor, porque como ha cambiado su versión a lo largo de los años. En un primer momento dijo que trabajó solo, luego que con otras personas, dentro del Vaticano incluso. Yo creo que lo que diga él no puede tener valor. Sin embargo, yo creo que el Vaticano sí tiene mucha información que se guarda, y más de un servicio de inteligencia extranjero también. Ellos serían los verdaderos responsables de dar un poco de luz a lo que ocurrió hace 25 años, del que todavía no sabemos toda la verdad, desde luego. Eso está claro, Ildefonso. De todas formas, lo que dicen algunos especialistas, no sé si es verdad o no, es que en aquella conversación entre el Papa y Liasca en la celda T4 de Revivia, esa cara del Papa, esa cara de Liasca, dicen que alguien transcribió lo que se decía ahí y que eso dormirá per secula seculorum en los archivos vaticanos. No sabemos si también es leyenda, pero bueno, forma parte de una historia que es parte sin duda alguna del siglo XX y que veremos a dónde nos lleva. Te agradezco muchísimo estos minutos, porque parece mentira, pero hay mucha gente interesada pues en todo lo que sean intrigas vaticanas, aunque sean de este cariz, ¿no?, con Liasca como protagonista. Muchísimas gracias por atendernos, Ildefonso. Nada, gracias a vosotros, Iker. Un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros también. Vamos con algunos de los mails que nos llegan ya a esa vía de contacto: 7640, palabra clave Milenios Post Espacio, y como siempre vuestros mensajes. Es que Iker me está poniendo un poco nerviosa aquí, dando a la batería con unos palos imaginarios. En fin, eso no vamos con los mensajes. Es que pues Noel yo lo Calero cuento. nos mete este zarpazo de Alan Parsons. Venimos de Turquía
y de repente Alan Parsons, y uno ya, la sangre se le viene arriba. El fracaso del atentado al Papa, ¿casualidad o hubo una fuerza divina? No lo sabemos, pero siempre conseguís mantenerme al otro lado de la radio. Enhorabuena, nos dice Paula. Si es cierto lo del libro de Brown y Azka, yo ya lo voy encargando porque será la bomba. ¡Qué pasada!, nos dice Teresa desde Madrid. Bueno, pues hay que decir que Dan Brown, como acaba de comentar Ildefonso González desde Estambul, desde muy cerquita, donde está preso Azka o donde está su abogado con esa carpeta de la Biblia perfecta, no, ha dicho que no. Y evidentemente entendemos perfectamente a Dan Brown, ¿no? Pero yo os decía que es que esto es lo que se está hablando, lo que Azka ha dicho. La última hora del terrorista internacional quizá más célebre, yo creo que del siglo XX, uno de los más célebres, pues no sé, junto a Carlos el Chacal o alguno de estos que, bueno, pudieron cambiar los mapas del mundo, ¿no?, con sus acciones. Pues bueno, desde allí, porque de nada vale que nosotros empecemos a teorizar, tiene que contarlo quien lo ha sacado. Quien lo ha sacado es Ildefonso. Y desde luego estaba muy impresionado. Ahora bien, mi impresión, no sé la vuestra, es que queda tanto por contar de lo que pasó aquella tarde. Y fijaos, yo no descartaría los fenómenos milagrosos o extraños en toda esa historia. Otro amigo que nos dice, y yo me pregunto, ¿no será este hombre el anticristo que narra Nostradamus en sus profecías? Caramba, pues vaya frase. Pero Ali Azka, desde luego, lo que sí parece es un hombre que, a pesar de su maldad como terrorista indiscutible, es un hombre pues muy versado. Creo que maneja 8 o 9 lenguas, y lo que nos contaba Ildefonso hace un minuto, lee 4 o 5 libros a la semana. No sé, es todo tan extraño. ¿Puede ser la Biblia perfecta una confesión en clave de su gran secreto?, se pregunta Aurora desde Ponferrada. Hombre, lo raro es que dice que Jesucristo no tiene ningún valor como profeta y que él es el gran profeta. Y lo segundo es que él hace 5 años habló de que él era Jesucristo, poco menos. Y antes decía que Jesucristo era el valedor. Entonces, ¿estamos ante un loco? ¿O se hace el loco porque es demasiado listo? Beatriz desde Navarra nos dice, Ali Azka debería estar agradecido con la Iglesia y con un Papa que le perdonó. Solo busca ser el centro de atención. Hay que dejar claro que el gesto de Juan Pablo II a mí me parece de los más extraordinarios, ¿no? También del siglo XX, pontífice que llega poquitos días después a verle, pero lo que a mí nunca se me va a olvidar, y sé que lo repito mucho, es qué se tuvieron que decir, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Porque hay un momento en que Ali Azka habla, y quizá habla con una sinceridad que ya no se ha permitido jamás, y el Papa entonces pone un gesto de desasosiego, que es peor que cuando le dan los tiros. ¿Qué secreto le había contado Ali Azka en aquella celda? Caramba con el iluminado, si se ha contradicho 1000 veces en sus palabras desde el año 81, ¿por qué va a tener algún valor lo que está escribiendo?, se preguntan David y Ana. Yo también me lo pregunto, sí. Es una perfecta hipótesis. El Papa y Ali es un tema muy interesante, que lástima que nunca sabremos la verdad. Hay muchos intereses ocultos. ¿No aprovecharía la Iglesia el secreto de Fátima para organizarlo todo?, dice Manu desde Sevilla. Uf, vaya teoría conspiranoica. Esa es digna de Santiago Camacho, ¿eh? Madre mía, lo que está claro, lo he contado en alguna ocasión, ¿no? 13 de mayo, visión de Fátima. 13 de octubre, danza del sol. 13 de mayo 81, atentado al Papa. 13 de mayo 82, segundo intento de atentado al Papa en Fátima. Día 13, revelado el secreto, tercera parte de Fátima por Juan Pablo II. Día 13, muerte de Sor Lucía, principal protagonista de Fátima. Desde luego, es interesante. Como ahora va a ser interesante hacer otro... Me dices, Carmen, que es que ha llegado un mail muy emotivo, ¿no? Lo leemos luego, si te parece, de Pablo, vale, desde París. Uh-huh. Pablo desde París, un milenario más, de tantos que están repartidos por el mundo y que hacen 1000 virguerías para seguir por internet, con emisoras, bueno, 1000 cosas, de verdad. Y bueno, también quieren estar un poco presentes en estas fechas tan importantes y, bueno, por cierto, es el programa 501. Y si cambiamos el tono es porque últimamente se está hablando de un nuevo Jack el Destripador. Queremos la semana próxima analizar el fenómeno a fondo, pero a fondo es a fondo, orígenes, exageraciones, qué está ocurriendo, qué ocurrió. Y nuestro compañero Luis Álvarez, el gran Luis Álvarez, está en Vitoria,
ciudad que bien conoce porque ya nos contó algunos misterios de allí, como aquella historia de Andresito, ¿os acordáis? La entidad de un niño supuestamente que se paseaba por un viejo edificio. Por cierto, en la segunda hora, Alberto Granado nos trae un testimonio que a mí me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Y tiene que ver con un niño. Me había puesto los pelos de punta, solo digo eso, pero será en la segunda hora. Porque Luis Álvarez está en un lugar de Vitoria donde se está efectuando una exposición que tiene que ver con lo que, digámoslo así, sería la protohistoria de estos sanguinarios personajes, como por ejemplo los sacamantecas, los sagineros, los ogros. Y es que muchos investigadores vieron en Díaz de Garallo, el célebre, tristemente célebre Sacamantecas de Vitoria, a un primer Jack el Destripador. 1:35, don Luis Álvarez, buenas noches, Vitoria. Buenas noches, ¿qué tal, compañeros? Pues primero felicidades, porque gran parte de todo lo que está ocurriendo pues también es cosa tuya, Luis, tú lo sabes bien, como todo el equipo, así que felicidades, eso es lo primero. Y lo segundo, imagino que te ha interesado lo de Ali Azka, curiosísimo lo que está ocurriendo con el hombre que atentó contra el Papa, y tú estás frente a frente, cara a cara, con otros misterios que vienen desde lo más profundo de nuestra historia, ¿no? Pues por supuesto que me ha interesado lo de Ali Azka, como otros temas que se van a hablar esta noche, como los temas que se hablaron ayer, y qué duda cabe, Iker, que no voy a perder la oportunidad de felicitaros a vosotros dos, a todo el equipo técnico de la cadena SER, como decís ayer, que ha hecho posible que 500 programas de Milenio 3 se hayan emitido, y seguramente otros 500 programas más se emitan. En cualquier caso también, Iker, qué duda cabe que felicitar a toda esa gente que cada vez nos oye más. A mí me embarga, ¿no? Cada vez que salimos en antena, Iker, y pensar que casi 800.000 personas están detrás es una cosa sobrecogedora. Con respecto al tema de Ali Azka, Iker, un pequeño guiño, ¿no?, que hacemos desde aquí es que yo no me fío de ningún libro que hable sobre ninguna teoría conspirativa sobre el Vaticano que no venga firmado de la mano de nuestro compañero Santiago Camacho, que duda cabe que... Es verdad, buen guiño, claro que sí. Luis, no más tiempo para desvelar el misterio. ¿Qué está pasando en Vitoria que tenga que ver con los sacamantecas y con los, como diría nuestro querido amigo Jesús Callejo, dueños de los sueños? Pues que duda cabe que hace unos días se inauguró una exposición aquí en tu tierra, Iker, en Vitoria, una ciudad que nos ha acogido siempre, como siempre nos ha acogido, ¿no?, de brazos abiertos, de la mano también de esos tres investigadores que participan en tu tierra, que son Julio Corral, Enrique Chazarra y Antonio Arroyo, ¿no? Ellos nos han... Qué gran tripleta. Sí, qué gran tripleta que nos sorprende cada vez más. Ya sabes que estuvimos aquí hace unos meses relacionados haciendo una investigación sobre el tema de Andresito, que, bueno, la verdad que ha sido increíble, porque hemos recogido testimonios también aquí después de haber hecho esa investigación y de haber sido emitido el documental. Habéis captado la repercusión de la gente que sabía de esa historia y igual en primer momento no quería contarlo, ¿no? Claro, y además hay novedades. Muchas veces la televisión no permite después recoger lo que sucede, la repercusión que viene detrás de la emisión de uno de los documentales, pero qué duda cabe, Iker, que hay algo ahí en Hacienda, ¿no? Qué duda cabe que son muchas personas las que lo han visto y quizá en un futuro podamos repetir este tema, ¿no? Ojalá. Y profundizar, ¿no? ¿Pero qué pasa con los sacamantecas? ¿Dónde están? Hay una exposición curiosa, como digo, se inauguró hace unos días en la Casa del Cordón, en el centro de Vitoria. Oh, maravilloso lugar, con muchísima historia. Bueno, es una preciosidad este sitio, Iker, que duda cabe que es el mejor lugar. Yo de pequeño, fíjate lo que es la vida, Luis, yo de pequeño iba con mi madre ahí a ver exposiciones que había. Sí, me acuerdo perfectamente, la Casa del Cordón. Sí, es un edificio que se ha preservado muy bien, con una pequeña torre del homenaje con un foso. Es decir, es un lugar incomparable para hacer una exposición, y más de este tipo. Y además, sí crees que es curioso, porque las personas que han organizado esta exposición, el comisario al que pudimos entrevistar, José An se llama concretamente, es uno de nuestros más fieles seguidores y nos recibió de brazos abiertos precisamente por ello. Y además es curioso, Iker, porque ese programa nuestro que es Milenio 3, que es Cuarto Milenio y que nos hermana, ha generado que se haya organizado una exposición, pero no solamente desde el punto de vista del Sacamantecas de Vitoria, que es lo que nos concierne, que es un personaje de finales de 1800, que en esta tierra, que en Vitoria sembró absolutamente el pánico, sino que además existe en esta exposición una perspectiva amplísima sobre esos personajes que bien conocidos son como asustaniños. Asustaniños. Además, he descubierto una cosa curiosísima. A todos nos han, para ilustrar un poco a la audiencia, Iker, nos han asustado de pequeños con historias del hombre del saco, el sacamantecas, el ogro, etcétera, etcétera. Son esos personajes míticos que están en ese imaginario colectivo y que todas las abuelas, madres, quizá de generaciones pasadas, quizá más que ahora, ¿no? Pero nos han asustado, ¿no? Para que
pues quizá para que no fuéramos a ese lugar peligroso del pueblo donde vivíamos, del sitio donde estábamos, para que no saliéramos a ciertas horas a la calle, ¿no? Bueno, pues resulta que esos personajes, Iker, tienen un trasfondo real y es curioso porque es prácticamente imposible dilucidar quiénes son esos personajes, porque el origen de ellos, pues para anclarlo, deberíamos de ir al pasado, a unos tiempos en los que quizá ni siquiera se conozca el origen, ¿no? Pero, por ejemplo, de algunos, Luis, y de algunos muy cerca de donde tú estás, o en un pueblecito de al lado, sí que tenemos uno de los, dicen, personajes matrices que dio origen ni más ni menos a la palabra sacamantecas, que ya hay que tener triste honor. Y ese Díaz de Garallo, que mató también a muchas mujeres, y algunos decían atacó a prostitutas de aquella época, podía ser un antecedente de Jack el Destripador, que tú precisamente hace nada estuvisteis siguiendo la huella en Londres de sus pasos misteriosos hace 120 años. ¿Sería este hombre una especie de antecedente mucho menos conocido, menos publicitado de Jack el Destripador? Pues que duda cabe, Iker, que cometimos un pequeño error al comentar en el programa de Cuarto Milenio en televisión que Jack el Destripador era el primer psico-killer de la historia, porque no es así. El primer psico-killer de la historia lo tenemos aquí, y es el sacamantecas de Vitoria, es Juan Díaz de Garallo, con nombres y apellidos, que cometió su primer crimen allá por el 2 de abril de 1870. O sea, 18 años antes de Jack. 18 años antes que Jack, incluso con una serie de correlaciones, entre comillas, muy parecidas con el caso de Jack el Destripador. Es un caso curioso, Iker, el de Juan Díaz de Garallo, porque al investigar, al seguir la pista de este hombre, hemos encontrado un montón de similitudes con el caso de Jack. Si bien es cierto que digo que cometimos el error al tildar a Jack el Destripador como el primer killer de la historia, es cierto que también nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la repercusión que tuvo en prensa en la época el caso de Juan Díaz de Garallo era muy parecida a la que tuvo Jack el Destripador. Y las reacciones de la prensa española y de la policía española parecidas al pánico que se produjo en Londres, pero trasladado a la campiña alavesa, que hay que imaginárselo, ¿no? Sí, además, qué duda cabe, Iker, es decir, aquí la gente, por aquellos años, en aquellas fechas, sinceramente, es decir, con toda claridad, cargaba escopetas y las mujeres no salían de casa. O sea, es una situación de verdad de pánico que también, curiosamente, me ha recordado algún fenómeno que hemos vivido en los 90 en España, sobre, por ejemplo, un tema que surgió relacionado con un hombre que se llamaba el violador del ascensor. Es decir, son ese tipo de fenómenos, Iker, que despiertan un miedo ancestral en los ciudadanos de un lugar concreto y que hacen que las gentes de estos sitios pues directamente no salgan durante una temporada, ¿no? Es un tema curioso, Iker, es un tema curioso que, bueno, quizá demos forma a lo largo que transcurran los días y terminemos con esta investigación, porque todavía queda mucho por ver, ¿no? Lo cierto es que entonces, ese pánico social del que habla Luis tuvo lugar en Vitoria, en la campiña alavesa. Este hombre era de Eguilaz, el pueblo de Eguilaz, donde hay además maravillosos restos prehistóricos, dolménicos. Díaz de Garallo puede ser el primer gran personaje de Ogro asustaniños real, y en la Casa del Cordón de Vitoria ahora mismo hay una exposición que, qué demonios, aunque dé mucho susto, también está hecha para los niños a nivel didáctico, es totalmente recomendable, y desde luego aquí desde Milenio recomendamos perfectamente que vayan allí y que la disfruten. Luis, lo más curioso es que habrá nuevas noticias, y está viéndolas seguro, sobre el asunto del nuevo Jack, entre comillas, y te emplazamos aquí dentro de una semana para que, como has estado en Londres, has visto a todos los especialistas, has estado con todos los investigadores, veamos qué hay de verdad, qué hay de psicosis, y si quizá el primer Jack el Destripador, por desgracia, lo tuvimos en España. Te esperamos aquí, buen trabajo, saludos a toda la buena gente de Vitoria y un abrazo cósmico, amigo. Un abrazo cósmico, Iker, y que la gente que no se pierda los próximos programas de Cuarto Milenio, Iker, porque vamos a tener la oportunidad de descubrir alguna exclusiva relacionada con este tema, que es un tema desconocido, bien lo sabes, es un tema que se conoce una parte muy legendaria sobre este capítulo de la historia de Vitoria, pero hay una serie de sorpresas que hemos descubierto aquí y que, como digo, la gente tendrá que esperar para ver, que duda cabe que, bueno, pues dice Cuarto Milenio, tendrá que esperar para ver todas esas cosas que hemos descubierto aquí, incluso el testimonio de uno de los bisnietos de una de las personas que pudieron sobrevivir a uno de los ataques de Juan Díaz de Garallo, el sacamantecas de Vitoria, que sembró de pánico, Iker. Que me estás diciendo ahora mismo que has encontrado a personas que son descendientes de los atacados por Díaz de Garallo. Efectivamente, Iker. Por ese hombre monstruoso. Fueron 4 víctimas las que estuvieron a punto de morir
entre las 6 víctimas que él efectivamente pudo asesinar, y hemos conseguido encontrar a una persona que hemos entrevistado esta misma mañana, a un hombre que nos ha comentado exactamente qué es lo que sucedió. Es decir, es un testimonio, Iker, que lo acabe, que es importantísimo. Pues Luis, como siempre, disfrútalo y nos lo contarás. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte, Iker. Felicidades. Y le iba a decir a Noel, yo cuando vamos de un tema a otro, bueno, claro, tenemos un estudio que tampoco es grande, el estudio de la cadena SER es grandísimo, pero si dijésemos a la gente que viniese a vernos, no se puede por normas de seguridad habitualmente, pero si nos vieseis aquí, yo ahora mismo le estoy diciendo a Noel Calero, pues ahora cambiamos de música, vamos a otro tema, pero le he dicho a Noel, le he hecho el gesto así con la mano, de que no, que sigamos en este ambiente de música. ¿Sabéis por qué? Porque ya que estamos hablando de miedo, de terrores, de sensaciones extrañas, pasamos de la historia profunda de ese hombre, Díaz de Garallo, que fijaos hasta qué punto llegó su monstruosidad y su miedo, que varios doctores europeos llegaron a Vitoria, la Vitoria de aquellos años, 1870, para estudiar el cráneo de aquel hombre que había sido ejecutado. Creían que era una especie de eslabón perdido. Pero ahora nos vamos con don Carlos Cala, que como siempre a estas horas, los sábados, llama al portón de la cadena SER. Y lo hace con esas aldabas antiguas, tan antiguas como sus relatos, tan antiguas como sus leyendas, y tan antiguas a veces como los casos profundamente reales. Carmen, ¿tú conoces la historia de Antonia Batista? Una niña muy extraña que con tan solo 3 meses consiguió hablar, y no solamente hablar, que ya es raro, sino hacerlo en latín, y además diciendo palabras muy extrañas, Iker. ¿Es posible que una niña de esa edad pueda ni siquiera hablar? No en latín, sino ni siquiera hablar. Solo os cuento una cosa. Bueno, mejor os la cuento luego. Os cuento parte de la historia real. No, lo que cuenta Carlos es totalmente real. Pero, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo nos topamos periodísticamente con esa historia? Ahora os pido que si estáis en la cama, y ahora que hace frío, os arropéis. Si estáis en los coches, descended aún más la velocidad. Porque esta historia impresiona. Y hoy vamos de niños. Últimamente hemos hablado varias veces de niños. Luego viene el testimonio de ese niño. Vamos a uno de los primeros expedientes X españoles. Solo un dato más. Hace 5 años, en el viejo archivo histórico de la villa de Villafranca de los Barros, cedió un muro. Había obras de rehabilitación y los archiveros se encontraron algo excepcional. Una especie de cartapacio forrado del siglo XVIII que alguien había apartado del resto de documentos. En la portada unas letras, hechos sobrenaturales. Y dentro una historia compuesta de expedientes, de juicios, de alcaldes, de policías o alguaciles, de testigos. Una historia real, triste y extraña. Creo que Carlos se ha ido muy cerca del lugar de los hechos para inspirarse y contarnos cómo pudo ser. Hola, me alegro de que hayan decidido acompañarme esta noche. Hoy he querido abandonar mi confortable biblioteca para venirme en persona a este pequeño pueblo de Badajoz, Villafranca de los Barros. Es probable que a ustedes no les suene mucho, pero aquí ocurrió hace unos 400 años uno de los fenómenos más extraños que hayan recogido las crónicas escritas de nuestro país. Aquí mismo, en el año 1617, se inició un proceso de la Inquisición contra una niña de apenas 3 meses, a la que todos daban por endemoniada. Creo que esta de aquí era la casa donde ocurrió todo. ...12 de septiembre de 1617... Serían aproximadamente las 9 de la noche en la casa de don José de Rivera Padua. Su prima, viuda y con una niña casi recién nacida, se encontraba allí de visita. Tenía en sus brazos a Antonia, la criatura, encantadora y graciosa,
de poco más de 3 meses de edad. Y es una pena que su padre no la llegase a conocer, María. Pobre Rodrigo, que en paz descanse. Se fue de este mundo antes de llegar a conocer a este angelito. Mírala, siempre tan tranquila, tan calladita, con esos enormes y preciosos ojitos. Es preciosa. Como su madre, como tú. No, tiene la mirada de su padre. A veces cuando me observa en silencio, tengo la sensación de que se trata de Rodrigo y no de ella. Pues es verdad. Oye, esta niña será muy inteligente, ¿eh? Lo intuyo. Parece muy observadora. En fin, María... José de Rivera se despidió de su prima mientras se acercaba a un rincón a recoger su capa antes de salir a la calle. De pronto, unos quejidos bruscos y lastimeros llamaron su atención detrás de él. Antonia, hija, ¿qué te pasa? Pequeña, ¿te ocurre algo? ¿Te encuentras mal? ¡José! ¡José, por Dios, mira! A la niña le pasa algo, está moratada, no deja de moverse. ¿Por qué se agita de esa manera? Ay, no lo sé, ha empezado ahora, estaba tan tranquila. De repente, la niña balbuceó algo, primero en voz muy baja, pero después fue elevando el volumen hasta que sus gritos se escucharon en prácticamente todos los rincones de la casa. ¿Qué está diciendo? No lo sé, es otra lengua, Dios mío, parece latín. ¿Cómo es posible si solo tiene la niña 3 meses? No lo sé, ¿qué te pasa, Antonia? Hija mía. Ay, el buen Jesús, Dios nos quiere castigar. Misericordia, Señor. Antonia. Espera un segundo. Ay, Mira, Antonia, tranquilízate, hija ahora mía, mismo por vuelvo. Dios, ¿qué te pasa? Antonia, por favor, ¿qué te pasa? José de Rivera fue a buscar a don Álvaro Guerra de Bolaños, alguacil mayor del Santo Oficio. Él y otras personas más llegaron a tiempo para presenciar el extraño suceso protagonizado por la pequeña Antonia. La Inquisición abrió un proceso al que llamó a numerosos testigos. La niña estaba poseída. Quería arañar a su madre. Estaba roja como el infierno. Decía palabras incoherentes, algo impropio para su edad y para un ser humano. Las palabras que pronunció Antonia delante de tanta gente y en un latín perfecto eran tan extrañas como incoherentes. La Inquisición dictaminó que la niña de 3 meses estaba poseída por el diablo. La pequeña Antonia fue recluida en un convento y nunca más se supo de ella. Quizás su alma en pena todavía ronde por las calles y las piedras de este viejo pueblo, Villafranca de los Barros. Gracias por acompañarme por estos lugares tan solitarios. Espero que pasen una buena noche. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Bueno, y 53, así es Carlos Cala. Yo llegué a ese archivo de Villafranca de los Barros, antes decía 5 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Van a cumplirse 8 años. Escribí esto en uno de mis primeros libros, se llamaba Enigma sin resolver. Segunda parte, yo trabajaba para la revista Enigmas y nos llegó un fax en el que se hablaba del extraño hallazgo. Quiero mandar un abrazo a Laura Díez y a los compañeros de Radio Villafranca de la cadena SER, que fueron absolutamente diligentes, nos ayudaron en todo, nos llevaron al archivo. Y allí tuve una experiencia muy fuerte. Cuando aquella archivera, claro, mi memoria tampoco es... Creo recordar que Pilar Casado
cogió los legajos, los abrió llenos de sellos, de documentos, de símbolos de prohibición, y allí me lo mostró delante de la ventana para que yo pudiera fotografiarlo. Venían hasta las palabras transcritas durante el juicio, de las palabras que a su vez dijo esa niña de 3 meses, y venía clarísimamente, y dijo con gran devoción y fuerza que parecía diabólica, las palabras Domus Austriaca Conteret Caput Tum. En fin, esto es digno de un auténtico poltergeist, y parece ser, cuentan, Carmen, que la película que causó tantos terrores en su día y tanta maldición, también dicen algunos, por lo menos en su actriz protagonista, Poltergeist, vuelve. Pues espera que pronto se comience a rodar un remake de Poltergeist, aquella historia que narra extraños sucesos que ocurren detrás de una pantalla del televisor. La nueva cinta, que se llamaría Poltergeist Cagliari y que pasaría a engrosar la larga lista de secuelas cinematográficas que en los últimos años han llenado las salas, es precisamente el género de terror el que más ha vivido este fenómeno. Lo hemos visto también, por ejemplo, con El Exorcista, ¿verdad? Todavía no se sabe cuál es, ni serán los actores principales, pero lo que sí ha trascendido es que varios de ellos, con los que la productora se ha puesto en contacto, están dudando sobre si participar en la película, ya que saben que algunos de los protagonistas de las anteriores partes han muerto en extrañas circunstancias. Y por cierto que dicen que ha habido un extraño hallazgo científico en Uzbekistán. Por lo menos, igual es una fantasía, pero el hallazgo es positivo. La Academia de Ciencias de Uzbekistán se ha hecho eco de la invención de unos científicos que han creado un medicamento a base de sangre de tortuga que podría prolongar la vida humana hasta los 100 años. El preparado médico, al que han llamado Tortezin, al parecer protege también de los efectos de la radioactividad. La Academia, que ha criticado a ciertos medios de comunicación, sobre todo científicos, que no han dado valor a esta investigación, ha asegurado que Tortezin es un trabajo prometedor, pero que su eficacia no puede ser probada hasta que no haya ensayos clínicos. Bueno, el Tortezin, qué cosa más curiosa. Tan curiosa como que ese castillo de Drácula, que dicen que si lo compran, que si lo venden, que se lo queda una especie de heredero. Claro, te hablan de heredero, de Drácula, y te lo imaginas igual que él, aunque igual el pobre hombre no tiene ninguna culpa. Pero, ¿venden o no venden ese castillo de una demoníaca vez ya? Pues la verdad es que no se sabe seguro, pero la familia de los Habsburgo-Lorena ha decidido, ahora dicen que sí, vender el castillo rumano de Bran, el lugar donde el príncipe Vlad el Empalador residía gran parte de su tiempo. El presidente del Concejo Municipal de Brasov ha hablado con el abogado de los propietarios para ver si llegan a un acuerdo, ya que el castillo sería muy beneficioso para el turismo de esta localidad. Este castillo se encuentra en el centro de Rumanía y fue construido por los caballeros de la Orden Teutónica a principios del siglo XIII. En la actualidad alberga un museo de arte medieval. Y luego, como son muchísimos, vamos a leer vuestros mensajes en el 7640. Ya sabéis que seguimos sorteando ese libro de Milenio 3, el libro. Pero antes teníamos, después de viajar a Turquía para hablar de Aliasca y de sus delirios de iluminado, hemos ido a Vitoria para ver esa exposición sobre ogros, dueños de los sueños. Bueno, pues hay otra exposición realmente macabra, Carmen, una muestra en México sobre asesinos en serie, algo parecido a lo que está pasando en Vitoria, pero sin el sentido lúdico, ni popular, ni infantil, sino a lo bravo, vamos. La Ciudad de México recoge estos días y hasta el mes de abril una macabra muestra donde se explican los sangrientos métodos que utilizaba Jack el Destripador para acabar con sus víctimas, o los de la enfermera más conocida como la Mataviejas, que estranguló a una docena de ancianas. La exposición presenta un recorrido internacional por los más importantes asesinos en serie. Así el visitante puede contemplar cuerpos ensangrentados, osamentas y fragmentos humanos que se guardan a modo de trofeo en una vitrina. Madre mía. El material de la exposición proviene de 3 museos italianos de criminalística, pero también hay sitio para los criminales mexicanos como las Poquianchis, 3 hermanas que durante 20 años reclutaron a jovencitas para prostituirlas, pero cuando dejaban de serles útiles las asesinaban a golpes. En el local que regentaban encontraron los restos de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos, las Poquianchis. Sí. Jamás había escuchado esta historia. Tampoco se han olvidado de los narcosatánicos que desangraron y descuartizaron a 14 personas en un ritual de santería. Madre mía, esta historia de Constanzo
digamos que inspiró aquella película Perdita Durango, ¿os acordáis? Con Bardem haciendo de ese individuo cuya leyenda decía, vaya leyenda, que la corbata, el corbatín americano que llevaba era hecho de vértebras, ¿no?, de una de sus víctimas. Por cierto, que esa maravillosa recreación, como todas, está hecha por el equipo de producción de la cadena SER. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Carlos Cala, pero también a Primitivo Rojas, Charo Soria, Juan Ifemenia, José Luis Arriaza, Rosa María Belda y Gorka Zumeta, porque gracias a su interpretación, a sus voces, podemos viajar en el tiempo y viajar en ese género que, curiosamente, muchos decían que estaba obsoleto y que yo creo que nos hace ver la emoción de las ondas pues con otros sentimientos. Vamos a ver si, como siempre digo, las noticias son buenas. Aquí viene David Martos con toda la información y todo tuyo, compañero. Muchas gracias. Dos y 7 minutos, aquí estamos después de una hora muy intensa, después de escuchar las noticias, y ahora lo lógico es escucharos a todos vosotros, porque hemos reservado ese momento. Están llegando muchos mensajes al 7640. Ya está llegando por aquí don Alberto Granados. Buenas noches, maestro. Buenas ¿Cómo noches, estás? Compañeros. ¿Tienes un testimonio de esos, además de la mente positiva, un testimonio para contrarrestar? Caramba, que a mí me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Yo creo que es importante, sí. Una familia que le suceden cosas extrañas y yo creo que puede ser representativa de muchos mails que recibimos de gente que tiene problemas en sus viviendas. Entonces, bueno, pues un poco en representación de todos ellos este testimonio, ¿no? Muy interesante, porque además tú antes, cuando escuchábamos la grabación, la extracción de estos testimonios, que sois vosotros, has dicho un par de cosas que me han parecido muy interesantes, así a modo de reflexión, y te las voy a preguntar. Muy bien. ¿Vale? Mensajes Carmen 7640, imagino que muchos opinando sobre los diversos temas y también sobre esa dramatización. Pues sí, por ejemplo, sobre la dramatización, Jesús Herrera desde Gijón nos dice: madre mía, estoy en mi casa solo y me he tenido que tapar hasta las cejas. Cada día os superáis más con las historias. Yo quiero dar las gracias especialmente a Juan Antonio Merayo también, que es el técnico que se afana y se deja la vida en hacer que... Claro, nos preguntábamos, ¿de dónde sacan esos efectos? Porque esa niña es que era Antonia Batista, gritando, o sea... No sé, la habrá grabado, habrá sido un viajero en el tiempo y le ha ido a grabar. Juanjo de Valencia dice: sois unos cracks, conseguís que nos metamos en la escena con solo cerrar los ojos. Hola amigos, qué miedo de dramatización, por Dios, me habéis acongojado. Un beso y feliz Navidad, Almu de Málaga. Terrorífica Antonia, lo leí en Enigma sin resolver 2 y me dieron escalofríos. ¿Puede ser alguna mala coincidencia lo de los balbuceos de la niña? Un abrazo. Bueno, estaba la transcripción y yo nunca me he encontrado un caso con tantos nombres, apellidos, documentos, tribunal, proceso, judicial, o sea, una auténtica joya. Yo imaginaos la escena, ¿no? Cuando yo fotografiaba ese legajo, estaba pensando, si no es por esa mancha de humedad, ese muro que cede, esas obras, ¿no?, que se hacen en un humilde archivo en la parte alta, ese documento hubiera pasado en el anonimato el resto de la eternidad, posiblemente. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas cosas están en ese lado oscuro y, si no es por una casualidad, nunca ven la luz? En mis manos tengo a Aníbal Navarro, al que le acaban de robar los documentos de Galván, en la cabeza a la niña esa y el hospital de ayer. A ver cómo duermo hoy. O sea, que si habla de Aníbal Navarro es que está leyendo Camposanto. Eso es. Por cierto, me han dicho que ha salido también un libro muy interesante sobre el Bosco recientemente, a ver si nos llega. Pero sí, es una historia muy en ese plan, la de la niña Antonia Batista. Esos misterios que te metes y son como un torbellino, donde al final, os lo confieso, el propio investigador se sugestiona y lo llega a pasar mal. Mira, Marcos desde Quart de Poblet nos dice: la niña parafraseaba una cita del Génesis 3:15, cambiando ipsa, ella, por domus austriaca, casa de Austria, entonces reinante en España. Bueno, sobre la traducción es que hay muchas teorías. Sí, sobre eso nos preguntan sobre todo muchos que dicen, pero bueno, los que no sabemos latín, claro, ¿qué dijo la niña pero en castellano? Es que son unas frases tipo psicofónicas, o sea, inconexas por completo. Hemos consultado a muchos catedráticos conocedores, por supuesto, del latín, especialistas, profesores. Precisamente Luis Álvarez, que ahora está en Vitoria, su siguiente objetivo es volver a exhumar este caso, y estaban muy sorprendidos. Hay diferentes teorías, pero os digo una, que es la que a mí me certificaron más especialistas, que podría ser algo así como la revelación de un hecho trágico ocurrido allí. ¿Por qué podía ser algo como triturar cabeza? La casa de Austria triturará tu cabeza, o
hacer alusión a un crimen, a una trituración, a una decapitación ocurrida precisamente en esa casa, que por cierto todavía existe, reformada pero existe, en Villafranca de los Barros. O sea que va por ahí. La casa de Austria triturará tu cabeza, más o menos. No es literal, pero es el sentido que 3-4 profesores y especialistas en su día obtuvieron. José de Madrid dice: porque siempre que aparece algo demoníaco aparece en latín. Si Jesús hablaba arameo. Muchas felicidades y ojalá cumpláis 500 programas más. Bueno, es que no es cierto que aparezca en latín cuando aparecen cosas demoníacas. Lo cierto es que los ritos ancestrales de esa época, evidentemente muchos, sobre todo para combatir al demonio, no, es que los eran en tratados, latín. los principales de los siglos XVI, XVII, mira que hace poco he comprado uno, son todos en latín. Claro. Todos en latín porque era... Claro, pero es normal. Hola amigos, qué miedo de dramatización, por Dios, me habéis acongojado. Y también nos dicen desde Vitoria, Lidia, de 12 años, por ejemplo, que tengas por seguro que iré a ver esa exposición en la Casa del Cordón. Sacamantecas aquí, qué miedo. Un saludo de una gran admiradora. Bueno, pues lo contaremos. Es verdad que en la Casa del Cordón, que es un lugar que fue testigo de las andanzas también y de los procesos a ese hombre, Díaz de Garallo, el primer psico-killer español, el primer Jack el Destripador, pues probablemente. Todo este misterio y la niebla de Lugo no me dejarán dormir. Saludos de Isabel. Mala cosa es hacer museos de asesinos en serie. Siempre hay alguien que coge ideas, opina Cristina desde Palencia. Pues también es verdad, aunque como dicen otros, hay que conocer profundamente el crimen o saber por qué ocurren ciertas cosas precisamente para aprender de la historia y evitarlo. Y Nuria desde Madrid que dice: yo vi el reportaje de Sacamantecas y daba escalofríos. A mí me asustaban con llevarme al cuarto de las ratas. Qué mala idea. Ya sabéis, esa línea de contacto abierta 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes para que opinéis de todo lo que queráis. Ahora con el testimonio, ¿os ha pasado lo que vais a escuchar? Sabéis que sorteamos 3 ejemplares de Milenio 3, el libro, vuestro libro. Antes de viajar a ese mundo del testimonio, que repito, a mí me parece que tiene esa rotundidad de cuando las personas hablan de corazón. Pueden estar equivocadas, no pueden ser ilusiones o no, pero te cuentan algo que están viviendo, que lo están pasando francamente mal y que a veces es angustioso. Y ocurre 2 cosas. Primero, que les cuesta contarlo, que a veces utilizan el 7640 como primera pista, primer peldaño para que conozcamos su historia, y luego cuando tú les prestas atención, como hace Alberto entrevistándolos, resulta que yo creo que sienten un cierto desahogo, ¿no os ha ocurrido un eso? Alivio, ¿no? sí. Un alivio, ¿verdad? Porque dicen, hombre, me he quitado este peso de encima, porque muchas veces esto no se puede contar. Repito una cosa antes de que entremos con el testimonio, es que nadie gana nada con esto, con contar un testimonio estrambótico. Lo único es más que te tomen por loco o desconfíen, y seguramente están viendo cosas reales. ¿De dónde vienen? De la propia mente o de fuera, eso ya no lo sé, pero algunas tienen la fuerza de ponerlos los pelos de punta. Antes de acudir a este testimonio, Alberto, permíteme que sigamos el viaje. Conectamos en un viaje que va a durar 3 minutos, pero vaya 3 minutos. Fijaos, hace unos años se hablaba de un extraño hallazgo, uno de esos OPARTs, o objetos fuera del tiempo. Yo lo decía en las primeras preguntas que me hacía al empezar el programa. Un huevo de avestruz labrado que ponía en tela de juicio la edad de las pirámides. Sabéis que sobre las pirámides y la esfinge pesa siempre la teoría de que son mucho más antiguas, y hay muchos investigadores que hablan de que ya estaban allí cuando llegaron los egipcios, y los egipcios lo que hicieron fueron simplemente un proceso de imitación. Otros especialistas, mucho más ortodoxos, desde luego, consideran que esto es una tontería. Y el director de la revista de arqueología, historiador y especialista en el antiguo Egipto, Nacho Ares, sabéis que tiene aquí siempre su ventanita para viajar al mundo de los OPARTs. Autor de La historia perdida, de biografías. La verdad es que estos 5 años, pues con Santi, con Nacho, con todo el equipo, con todos los colaboradores, pues estamos aprendiendo muchísimo. Pero de verdad que esta historia es asombrosa. ¿Os imagináis ese huevo, quizá con más de 4.000 años, o 4.000 antes de Cristo, que ya aparezcan las pirámides? ¿Hay que reescribir la historia? Conocemos ese misterioso objeto que quizá, quién sabe, no debería estar ahí. La idea de que el origen de la cultura egipcia es más antigua que lo que nos cuentan los libros de historia sigue siendo un argumento común en los foros de debate. La falta de datos precisos para fechar, por ejemplo, las enormes pirámides de Giza en los reinados de Keops, Kefren y Micerinos hace casi 4.500 años, ha abierto la posibilidad de algunas hipótesis realmente fascinantes. Hay quien piensa que los monumentos de Giza son más antiguos que la fecha reconocida actualmente.
Incluso la propia ciencia retrasó no hace mucho la cronología de las pirámides, empleando para ello la datación del carbono 14. Sin embargo, se va más allá y se cree que las pirámides ya estaban allí cuando llegaron los primeros pobladores del Valle del Nilo, hacia el 7000 o 6000 a.C. Una de esas supuestas evidencias es un huevo de avestruz que hoy se conserva en el Museo Nubio de Asuán, al sur de Egipto. El huevo está fechado en el período amratiense, hacia el 4000 a.C., y pertenece a esta cultura que floreció en la zona más meridional del valle. Solo la cáscara del huevo nos ofrece, al parecer, un dibujo que 1500 años antes de las pirámides dejó un misterioso dibujante de forma anónima. La posibilidad de que este dibujo represente las pirámides de la meseta de Giza fue presentada por el piramidólogo Manuel José Delgado. Para él, los 3 triángulos que aparecen en la cáscara son las 3 pirámides de la meseta, 3 triángulos toscamente rellenos de líneas horizontales que crean, para él, una fotografía insólita de la historia de Egipto en el 4000 a.C., pero es obvio que la realidad es bien distinta. El polémico huevo de Asuán no tiene ningún elemento que lo distinga de otras piezas del amratiense. Los triángulos que en él aparecen no son pirámides, sino un elemento geométrico decorativo muy común en este periodo. El mismo Museo de Asuán cuenta con buenos ejemplos de ello. Vasos con 1, 2, 3 o líneas enteras de triángulos son algo muy abundante en la tipología del arte egipcio predinástico. En definitiva, solamente eso, simples triángulos que no pretenden reconstruir ninguna fotografía histórica. Seguimos con este viaje que siempre pretende ser un carrusel de sensaciones. Para eso está hecha la radio, ¿verdad? Para que lo vivéis intensamente, como nosotros. Y a veces, hasta el SMS, bueno, muchas veces, suele arrojar ciertas sorpresas, ¿verdad, Carmen? Recibimos, resumiéndolo, una especie de mensaje muy interesante que dice: soy policía, estoy de servicio en Weimar, Tenerife. Acabamos de encontrar restos de un ritual o algo similar. Habla de que está ocurriendo ahora mismo, son las 2:19, repito, 6,4 grados, conectamos con un auténtico valle sagrado, hemos hablado recientemente en Cuarto Milenio de él, la zona de Weimar, sus pirámides, el barranco de Badajoz, zona llena de leyendas, de secretos, y creo que ya nos escucha desde allí, compañero de la Fuerza de Seguridad, de la Policía, Joaquín. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Joaquín, ¿qué ha ocurrido? Que nos has puesto el cuerpo en vilo, vamos, a estas horas. Bueno, nada, estamos de servicio, de patrulla de seguridad ciudadana y a la altura de la montaña del Socorro, en el término municipal de Weimar, en un volcán, nos hemos encontrado una situación un poco extraña, ¿no? Al margen izquierdo del camino hemos visto un trapo puesto en el suelo de color rojo de más o menos 1 metro cuadrado, y en el interior había 7 botellas el exterior lo bordeaban 7 botellas que aparentemente era de vino rojo o vino tinto, y dentro había una bandeja ovalada con una serie de cosas dentro del interior. Parece un ritual de santería, más o menos. Seguro. Hay velas. Hay velas. Tenía una vela, había plátanos podridos, había frutas, verduras y monedas de euros. Monedas, fruta podrida y alcohol. Sí, alcohol en forma... cogía el trapo tenía forma de rectángulo y las botellas están colocadas en 3 lados de ese rectángulo. Claro. ¿Y habéis encontrado, por ejemplo, restos de puros, de tabaco, de ceniza? No, en esta ocasión no, en otras sí. Ajá, o sea, que son rituales que son más o menos conocidos y da la impresión de que son propios de algunas culturas afrocubanas. Además, no es la primera vez, Joaquín, que los encontráis, ¿verdad? No, inclusive hace 15 días hemos encontrado en sitios muy cercanos a este sitio, para la gente que vive en Tenerife, ya estaba por aquí, los túneles de la autopista de la Tenerife 1 a la altura del municipio de Weimar. También a esa altura encontramos en la misma forma de ritual, por así decirlo, con las mismas botellas, eran de alcohol, siempre el alcohol está presente. Y en este caso había 3 gallinas, 3 animales muertos con las patas hacia arriba. 3 gallinas muertas con las patas hacia arriba. Sí, gallinas o gallos, porque ni nos atrevemos a mirarlo, sino el servicio de limpieza las cogió y lo tiró. El lugar exacto, Joaquín, os ha llamado la atención porque era un sitio apartado donde eso, claro, porque alguien desde fuera puede decir, bueno, pues son los restos de una fiesta campestre, pero para nada, ¿no? No, para nada, porque, incluso se han recibido llamadas y demás en este sentido, ¿no? Y además, la colocación perfecta, el mismo paño rojo, la similitud entre este caso que yo vi el otro día de servicio y el de hoy
La diferencia de los animales muertos, nada más, del resto es casi igual. Pues puede haber una gran diferencia porque, según dicen algunos especialistas, luego lo iremos comentando, Joaquín, y recibimos, si hay gente de las islas, y concretamente de Tenerife, y si es posible de esa zona, y sabe qué está pasando, o ha visto algún sospechoso, o ha visto alguna persona, pues desde luego que informemos en directo, porque para eso estamos. Aunque en algunos casos no haya ningún tipo de delito, en otros, cuando puede haber maltrato animal, o si son animales más grandes, es que hay diferentes, al parecer, baremos, y cuando uno ya utiliza la sangre animal, suelen ser siempre, según los especialistas en este tema, no es mi caso, pero según dicen ellos, cuestiones de lazos amorosos o de magia negra puede llegar a ser. ¿Las velas eran de algún color concreto, Joaquín? Bueno, era una vela, la típica que se suele poner en los cementerios. Ajá. Una vela tenía no menos, sí, tenía 10 centímetros de alto, un diámetro de aproximadamente 4 centímetros, un diámetro de 4 centímetros, y era de por fuera de color rojo, y dentro era la cera blanca. Y Joaquín, decís que últimamente está habiendo proliferación, os estáis encontrando con esos elementos, ¿y se han visto algunos sospechosos? ¿O la gente o los vecinos os ha contado si ha habido gente actuando en la zona o alguien ha visto algo más? No, por ahora no. Se ve el hecho, pero no quién lo ha hecho. ¿A qué hora más o menos os habéis encontrado esto, Joaquín? Pues depende. Nosotros lo hemos encontrado hace 3/4 de hora. Inclusive todavía está en el lugar y he estado aparte a los servicios de limpieza para que lo vayan a retirar. En principio tampoco había un peligro así excesivo para el resto de usuarios de la vía ni nada, ¿no? Porque está en un margen, en un lateral y demás. ¿Y nadie ha visto nada? ¿Os estaba como colocado ahí? Es un paraje abandonado. Es un paraje abandonado en la montaña del Volcán del Socorro, en el Malpaís de Güímar, que es una zona de un espacio natural protegido que está muy cerca del Socorro, donde estaba el tema de la Virgen del Socorro y demás. Ajá. Joaquín, y cuando uno llega y ve esa escena, como miembro de la Fuerza de Seguridad, que vas ahí, no sé, cómo debe ser una cosa un poco extraña, ¿no? En mitad de un paraje oscuro encontrarse eso como dispuesto para hacer algo, ¿no? Ya, hombre, donde está justo al lado de la autopista. Tampoco no creo que allí, si hubiesen personas que fueran con la intención de hacer algo, llamaría mucho la atención. Más bien parece que lo han dejado ahí como una especie de seña y de señuelo o algo y han continuado, pero bueno, que no es el primer caso y tampoco no es una situación para alarmarse, ¿no? No, por supuesto. Además hay que decir que bueno, si es eso, lo único extraño, ¿verdad? Dejar ahí, ¿hay mucha cantidad de dinero o han dejado ahí? No, muy pocas monedas, 2 o 3 euros y yo no los toqué, ¿no? Pero prácticamente por la vista eran diferentes monedas de euros. Y en este último caso no aparece sangre. No. Bueno, no, aparentemente nosotros miramos un poco las botellas de vino y parecía vino, además, inclusive la marca no me acuerdo cuál era, pero vamos, eran las mismas botellas y iban colocadas en un orden descendente o ascendente, como se mira. Joaquín, pues nada, lo que hacemos es estar muy atentos a ver si alguien también sabe algo más, puede proporcionaros esta ayuda, nos pondremos en contacto de inmediato con vosotros si alguien ha visto algo o puede saber algo, porque desde luego suena a ritual afro-cubano absolutamente claro. Lo que pasa que, como siempre, ¿no? Eso puede ser un ritual que sea totalmente inocente, una invocación totalmente inocente, y el peligro sería cuando ya la gente empieza a propasarse, ¿no? No, claro, no, en caso de que nosotros tenemos ya unas directrices marcadas y en caso de que se viese algo ya más fuera de lo normal, que pudiera incurrir de delito o algo, pues ya nosotros intervenimos automáticamente. Oye, Joaquín, lo que es un auténtico placer es que en directo, gente como tú, que estáis haciendo una labor siempre encomiable y os mandamos un fuerte abrazo, pues nos informéis de lo que está pasando. Oye, estamos en guardia, cualquier cosa de cualquier tipo, nos llamáis. Venga, os llamamos. Un abrazo muy fuerte, Joaquín. Gracias. Un beso, gracias. Pues a las 2:26 es lo que tiene la familia milenaria, ¿no? Que es una maravilla. Luego leemos ese mail de Pablo, de París, que nos ha dejado... En la sección positiva, ¿te parece bien? Venga, perfecto. Me parece muy buena la ubicación. Don Alberto, que vienes por ahí entre las tinieblas... lo que es, policía en Tenerife, se acaban de encontrar una cosa, oye, nos llaman porque saben que muchísima gente está recibiendo ahora mismo ese impacto y quizá alguien sepa algo más. Esto que parece inocente y que os digo, tiene que impresionar porque está colocado de forma que tú puedes decir, caramba, es que igual puede haber alguien aquí, entre los arbustos, los matojos están haciendo algo. Por desgracia, muchas veces los rituales han ido a mucho más. Hay varios casos que se están investigando de supuesto sacrificio, ocurrido en España. Y sobre todo muertes de animales, algunos grandes, que provocan un aspecto de desagrado tremendo. Y cuando ya aparecen calaveras o gangas, lo que llaman gangas en algunas culturas, cabezas extrañas, ya empieza a ser un poco raro. Esto parecería un ritual simple, vamos a llamarlo así. Sí, como el agradecimiento a los orishas. Exacto, que puede veces ser. Les llaman a sus espíritus, pero vamos, no creo que tenga nada más allá. Pero si alguien sabe algo más,
Y sobre todo lo que nos quedamos es que Joaquín nos decía, bueno, que está pasando habitualmente en la zona, ¿no? Y que evidentemente igual hacía tiempo no pasaba y está pasando ahora. ¿Por qué ahora? Bueno, pues puede ser una celebración totalmente inocente. Y lo que queremos es que, hombre, ya cuando te encuentras 3 gallos con las piernas hacia arriba, con las patas, no piernas, y con las garras en mitad de la noche, pues hombre, por lo menos el cuadro tiene que ser desalentador, ¿no? Pero bueno, seguiremos informando. Si sabéis algo, por favor, 7640. ¿Vamos con el testimonio, Alberto? Vamos con él. ¿Cómo empieza todo? Es una familia angustiada, ¿no? Es una familia angustiada. En la vivienda en la que ellos residen, pues empiezan a notar sucesos extraños. Empiezan a ver pasear pues, extraños fantasmas o extrañas imágenes que se pasean, extrañas sombras. Y al principio, pues como yo creo que todos los casos que vamos conociendo, ¿no? No se le da mucha familia importancia. Normal, sí, gente una familia normal. Con 2 hijos, que al principio tampoco le dan mucha importancia, pero claro, esas imágenes que ven, esa especie de sombras que pasan, pues cada vez empiezan a ser más frecuentes y empiezan a notar cada vez más sucesos, ¿no? Hablamos de una casa de un bloque, es decir, no una casa aislada, sino una casa donde hay ascensor y escaleras. Bueno, por favor, escuchad todos este documento, lo obtenía nuestro compañero Alberto, porque, no sé, a mí me ha parecido tan rotundamente real. No sé qué es el fenómeno que se ve, pero tan rotundamente real por el miedo que embarga a la persona que lo cuenta, por el miedo que se transmite a veces con la voz y que, mira, puedes tener un día mejor, peor. La gente es mucho más inteligente que nosotros y en general las emociones se destilan, ¿no? Es como lo que hemos hablado muchas veces. Te pueden contar una historia y tú dices, hombre, este tío está aquí exagerando, está aquí diciendo cosas para... Y otras veces hacen falta 3 palabras, o como cuando llega un SMS. En 3 palabras te han dicho todo. Bueno, pues a mí me da esa vieja sensación, ¿no? Cuando escuchaba a esta buena amiga, ¿tenemos el nombre, Araceli. Alberto? Araceli. Pues Araceli, muy angustiada porque tiene una hija de 15 años, nos contaba una de las visiones que más miedo ha dado a toda la familia. Ante todo, nuestro apoyo, nuestro abrazo, quitarle hierro al asunto, luego le vamos a dar una serie de consejos, yo creo, cuando nadie puede dar consejo en esto, pero por lo menos para que no les inquiete en exceso. Pero a las 2:30, como estáis escuchando ahora mismo, pongámonos en situación, pongámonos en la escena concreta que han vivido. Escuchamos, Noel. Pues aquí en mi casa suceden cosas un poco extrañas. Yo noto perfectamente como mientras que estoy durmiendo, mientras que intento dormir, cómo se sienta alguien al lado de mi cama, cómo alguien se acerca como si me estuviera mirando muy de cerca, incluso escucho la respiración. Yo tengo una niña de 15 años y entonces mientras que estaba esperando el ascensor con la puerta abierta de la casa, vio perfectamente como una niña de unos 7 u 8 años salía desde el centro del salón hacia afuera, vestida con un camisón blanco y morena de pelo. Cuando subía del 7 al 8, la niña le hizo así con la mano como diciendo que fuera hacia ella. Empezó a gritar, entonces vino la limpiadora que estaba y le dijo que no veía a nadie. No sé cómo os quedáis. Pues un poco que abiertos, la verdad. Porque, repito, repito, sea alucinación, sea visión, sea efecto natural, sea lo que queráis, lo que sé es que no es mentira. O sea, y aquí yo soy así porque creo que esa mujer no nos está mintiendo adrede. La gente no se inventa tantas cosas. Puede ver cosas que luego no son nada paranormal, que tienen explicación, pero la interpretación del ser humano es esa. Y cuando su hija de 15 años le cuenta esa escena, yo es que me he quedado, porque ella está a punto y es en el salón de su propia casa, con la puerta entreabierta, cuando ve que una niña sale del salón, vestida de blanco y morena. No logran identificar a esa niña, ¿no? No la logran identificar. Lo que sí es cierto que a la familia les estaba cambiando un poco la vida, ¿no? De hecho, pues esta chica de 15, 16 años, pues la verdad es que tiene bastante miedo, no se queda nunca sola en casa, está empezando a tomar medicamentos también para dormir o para ayudarla a tranquilizarse. Entonces, bueno, la familia está verdaderamente preocupada por la situación, ¿no? Tú haces una pregunta que es la reflexión que antes me hacías, que es muy curiosa, que ya después de haber hablado, es que llevamos ya unos cuantos meses cribando los testimonios y como comprendéis es muy importante porque lo que queremos es aprender de vuestras experiencias, compartirlas y saber si hay algún patrón, ¿no? Tú preguntabas, ya tenemos un patrón en tu propia pregunta cuando dices, le pregunté a Araceli y me contabas
que si había alguien adolescente. Parece que hay cierta relación, siempre. Sí, estamos últimamente, estoy repasando muchos casos que estamos escribiendo, y el otro día, por ejemplo, estaba repasando el caso de Málaga, ¿os acordáis? Cuando estuvimos en aquel centro oficial, donde la primera pregunta yo creo que en este caso la hacías tú, ¿no? Si había alguna relación con adolescentes, y efectivamente esa gente trataba con adolescentes a diario, ¿no? La historia, para quien no lo recuerde, un centro de menores que la gente estaba pasando mucho miedo porque veía cosas, creemos que con explicación natural, pero ocurría hace menos de un año. Y muchos de los casos que he estado a través de ese leyendo y mirando, la verdad es que siempre parece ser que tienen un denominador común, o muchos de ellos, que es que hay algún adolescente en la familia, ¿no? Yo no sé, Carmen, pero pocas veces he visto una recreación, o sea, una representación de un caso como este. A veces la gente dicen, bueno, vaya imaginación. No es imaginación, es que uno no se, cuando se inventa cosas, y les inventara, se adaptaría a cosas muy creíbles. Esto de la niña saliendo, dejando la puerta entreabierta para subir a otro piso, ver por la puerta entreabierta y ver que del salón de su propia casa una niña le llama. Bueno, yo no conozco ningún caso parecido. No, yo la verdad que ya he escuchado o leído tampoco, porque son más con ancianas que están en habitaciones, que han pasado y les parecía ver, por ejemplo, nos contaban en Cuarto Milenio un caso que vio a una anciana tumbada en su propia cama, y es verdad que luego investigando allí murió una anciana muy parecida a lo que esta señora había visto, por ejemplo, pero una niña desde el descansillo de una casa llamando de esta manera, pues la verdad, primera noticia. Qué interesante lo que dices, y que puede servir de algo a Araceli. ¿Os acordáis un caso que tocamos aquí en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, de una compañera de la SER en Morón, que hablaba de que en su casa había visto la terrible visión de pasar por un cuarto plena mañana, ir a hacer la labor de la casa, salir del baño, pasar por su propia habitación y ver que había una anciana enlutada, tumbada, como si estuviera en el rigor mortis, en su cama? Lo contamos, ¿os acordáis? Bueno, pues nos contaba Carlos Cala, nuestro compañero, que además es de Morón, de la frontera de este lugar, ya no solo que la casa, la ubicación era muy especial, había sido un centro de ejecuciones, sino que gracias a la emisión de Cuarto Milenio y de Milenio 3 se ha podido descubrir que allí murió una anciana que se adaptaba perfectamente a las características físicas y que no conocía esta mujer. ¿Podríamos tener un caso parecido? ¿Hay una niña en la historia de esa casa? ¿O es solo una especie de fantasía o una obsesión de la propia adolescente que está pasando por momentos malos, como todos los adolescentes? Pero parece ser, Alberto, y aquí viene lo curioso, que la madre y la hija son las que comparten experiencias, las que ven cosas en esa casa, y cosas que aparecen, en el caso de la madre, también es otro corte muy duro, hay que decirlo, lo que hablábamos de pánico, de sueños lúcidos, como dicen algunos, de parálisis del sueño, de la presión en el pecho, e incluso de identificar algo como una figura oscura. Y además lo que tú dices, cuando un testimonio parece ser que no se falsea, es cuando enseguida dicen, no sé, vas a pensar que no sé si contártelo, porque vas a pensar que estoy loco o loca, no sé, y tienes que hablar un rato con ellos para que verdaderamente luego se abran y te lo cuenten, ¿no? Y en este caso yo creo que pasa más o menos lo mismo. Y fíjate esa conexión que también has hablado tú, ¿no? Madre e hija, compartiendo una especie de misterio común que en muchos casos ocurre también, acordaros en Bilbao cuando estuvimos, esa conexión de la madre con la hija tan especial, ¿no? Y ocurre también muchas veces. El caso de, sí, es verdad, en familias donde las dos féminas, si es que son dos en la composición familiar, viven los mismos fenómenos y les inquieta. Escuchamos de nuevo a Araceli. Se me olvidó comentarte que hace cuestión de unas 3 semanas estaba intentando, y como siempre, antes de tomarme la pastilla para poder dormir, porque el miedo es tan grande que tengo que tomar algo para poder descansar, yo, de verdad, encima mía es como si hubiera alguien. Encima mía era como si hubiera alguna cosa así oscura, y cuando ya el pánico me dejó hablar, empecé a gritar, le decía a mi marido, Francisco, que corre, que hay un bicho, porque me daba miedo decirle que era una cosa mayor. Y yo, la verdad es que lo notaba perfectamente, incluso el peso encima mía. Yo estaba perfectamente despierta y notaba el peso sobre mí. Y empecé a gritar, mi marido encendió la luz porque yo estaba, que él no me podía mover, y él decía que no había nada. Bueno, él lo decía, pero yo te lo juro, si me dicen en aquel momento que me cortan el cuello diciendo que sí o que no, me lo hubiera dejado cortar, porque yo lo sentía encima mía ese peso. Claro, aquí lo que sorprende, Carmen, es la rotundidad de esta persona que lo está pasando mal, que hay que decirle que lo peor que se puede hacer es prestar atención al fenómeno, que claro, eso es muy fácil decirlo desde fuera.
Además sufre uno de los casos típicos que ocurren en la cama, y más cuando tienes un miedo atroz, que yo creo que también es mucha parte de que ya está obsesionada, y no me extraña nada, con esa visión. Tienes ese miedo y parece que alguien incluso te sujeta a la cama, te está agarrando a ella, porque hemos oído muchísimos testimonios de gente que sufre las mismas consecuencias. Y yo creo que ella lo ha vivido, y creo que sentía a alguien que estaba encima de ella. Que luego fuera realidad o no, o que ese miedo la paralizara todo su cuerpo, también puede ser. Fíjate lo curioso que ella decía, yo le decía a mi marido un bicho, por no decirle que había algo mayor. Yo, claro, seguía hablando, pero un bicho, ¿cómo un bicho? ¿Una especie de cucaracha? ¿Cómo era lo que te encontraste y tal? Y al final, después de mucho hablar con ella, me dijo, era como el diablo. Como cuando uno ve el diablo en las películas y se lo imagina con esa forma tenebrosa, así era lo que yo tenía encima de la cama. Lo cual indica que parte de esa teoría puede ser real. Es decir, que hay una serie de fenómenos puntuales que se ven en una casa, o que la madre y la hija se comunican esos testimonios. Se produce, lógicamente, sea por sensibilidad especial, sea por lo que sea, porque es que hay gente que en ocasiones ve estas cosas y no sabemos por qué. Y lo indudable y absurdo es decir que no las ven. Los psiquiatras, que pueden ser de gran ayuda, sobre todo si son psiquiatras, hombre, pues un poco abiertos, ¿no? Y que saben que esto ocurre. Porque claro, si va uno al psiquiatra, Carmen, y le dice, veo esto, pues tome esta pastilla, usted tiene tal patología, y muchas veces es que no es verdad. Es gente totalmente normal que está presenciando algo. Quizá lo lógico es eso, aislarse por completo de la historia, no darle importancia, centrar la vida cotidiana en otro tema importante, en algo que os haga ilusión, en un proyecto común con tu hija, cual sea, y dedicarle el máximo tiempo, aunque sea un riesgo incluso económico, ¿no? En este momento de comprar algo, idear algo, pensar algo que os elimine el tiempo, sobre todo en el sueño, de pensar en esas otras cosas, porque lo que está muy claro es que si la mujer cree y ve algo como diabólico, yo creo que es que el miedo ya ahí está funcionando. ¿Por qué? Porque puede sentirse lo que se llama parálisis del sueño, la presión en el pecho, la sombra negra, la sensación de una sombra negra, pero cuando esa sombra ya tiene cara o tiene presencia, yo creo que ya el factor miedo está actuando. Claro, si vamos a los libros antiguos, esos que les gustan a Carmen, que tiene muchos tratados antiguos, se hablaba de súcubos e íncubos, de visitas de figuras demoníacas a la alcoba. Sí, desde tiempos inmemoriales, vamos. Eran esas visitas que además, muchas de ellas, todo lo que nos contaba esta amiga, paralizaban, incluso se adentraban en los sueños de las personas y les hacía ver escenas terroríficas, todas ellas relacionadas con personajes oscuros, con el infierno, y muchas de ellas dejaban paralizada a la gente ante el temor incluso de algunos testimonios, y estamos hablando de los siglos XVI, XVII, que decían ver incluso cómo se aproximaban a sus camas y veían además sus rostros, estos rostros que parecían venir del mismo infierno. Es curioso porque esa parálisis la provocaba antiguamente, según los inquisidores que estudiaban estos casos, la fuerza demoníaca de un genio maligno. Ahora puede ser nuestro propio miedo, pero quizá haya un fenómeno que desencadene todo. El tercer corte también, Alberto, es espectacular. Dentro del rosario de fenómenos que se viven en esta casa, que quizá tengan más que ver con las dos personas y con la casa. Esto yo tampoco lo he escuchado muchas veces, y quiero que lo investiguéis con nosotros, quiero que opinéis, por favor, en el 7640, porque también podemos darle, ¿no?, algo un poco de esperanza, o de cómo se puede actuar ante un caso de este tipo. Seguramente yo propongo esa idea, ¿no? Luego proponemos más ideas. Escuchamos la tercera parte de este testimonio. Lo que pasa que es que ahora incluso mi hija, esta que tiene 15 años, los está viendo. Entonces yo no sé si es una cosa de familia o si que de verdad hay algo aquí. Porque yo a ella nunca le había contado nada, a mi hija mayor nunca. Lo que pasa es que como veo que también le está pasando, pues le he dicho que bueno, que era una cosa que era normal, que era por los nervios. Lo que pasa es que me da un poco de miedo porque la niña se está llegando a obsesionar. Ella yo le tengo que dar un jarabe que se llama Pasiflorine, porque además le da pánico incluso dormir con la puerta abierta, porque dice que ella ve como pasan unas sombras negras en mi habitación. Y yo también tengo que dormir con la puerta cerrada porque es que yo veo perfectamente, de vez en cuando se ve una sombra oscura. Y aparte es ese halo de frío que entra. En fin, ese es el testimonio, esa es la historia, Alberto. Seguiremos investigando por qué y más. Hay muchas más cosas, que seguiremos, tendremos más noticias.
y sobre todo, pues fíjate, cuando hablaba de esa bajada de temperatura también muy clásica, incluso nos hablaba de perfumes, de diferentes perfumes, y que ya notaba enseguida que notaba el olor como que iba a haber una sombra al poco tiempo, ¿no? Todo un rosario de fenómenos y yo apuesto, vamos a ver si lo conseguimos, que habría que estar en esa casa. Sí. Yo creo que habría que estar en Sobre esa casa todo, y ver. no por nada, sino para tranquilizar Sí. a esta familia que creo que también está entrando en un terror colectivo que no me extraña, por otra Y además parte, que no conduce a nada bueno. No. Si tenéis luego también consejos para esta gente, que puede ser, como decía muy bien Alberto, el reflejo de otras muchas personas. Luego leemos vuestros mensajes, porque este caso yo creo que es uno... La gente tiene sus casos, sus historias, y a partir de aquí se abre la investigación. Nos la trae Alberto y veremos en qué acaba. Habrá que seguir investigando. Ahora, antes de la mente positiva, nos marchamos rápidamente a saber qué ha ocurrido con la ciencia. Esta semana ha habido noticias interesantes. La ciencia siempre presente. La ciencia de vanguardia, la ciencia que investiga en Milenio 3. Por fin ha quedado controlada la plaga de escarabajo picudo rojo, responsable de la destrucción de miles de palmeras en Canarias y en el sureste de la península ibérica. No obstante, la preocupación no desaparece por completo porque se han detectado otros árboles afectados en Mallorca y Alicante. Las larvas de estos voraces escarabajos excavan galerías dentro del tronco de las palmeras para alimentarse de sus tejidos. A través de ellas propagan infecciones que aceleran la descomposición del árbol, deteriorándolo gravemente antes de que los primeros síntomas se hagan visibles. Se cree que el escarabajo picudo rojo ha podido llegar a España a bordo de palmeras importadas desde Egipto para la decoración de avenidas y jardines. Los ministerios de Fomento y Medio Ambiente están estudiando la posibilidad de construir tramos de carretera de goma, fabricados con una mezcla de asfalto y polvo de caucho obtenido a partir de neumáticos reciclados. La Administración quiere investigar cómo reaccionaría este tipo de pavimento en función de la densidad del tráfico o del clima. En España ya hay 200 kilómetros de carretera asfaltados con este material. Nuestro país desecha unos 35 millones de neumáticos al año, de los que solo se reciclan un 10%. El nivel del mar podría subir casi 1,5 metros en el año 2100, según un estudio publicado por la revista Science. Este dato supone un incremento sobre los que ya se manejaban hasta ahora. Los científicos han empleado una técnica semiempírica en su estudio, como la que se suele utilizar para la predicción de mareas en la costa. Han usado en concreto la relación observada entre el cambio de la temperatura media global del aire en la superficie y el nivel del mar durante el siglo XX. Una expedición de expertos internacionales ha recorrido unos 3.400 kilómetros del río Yangtze, en China, en busca de algún ejemplar de delfín de aleta blanca. El resultado no ha podido ser más desalentador. No han encontrado ni uno solo, lo que les ha llevado a anunciar la extinción funcional de este cetáceo tímido y casi ciego, que sería el primero que desaparece a causa de las actividades humanas, como la pesca ilegal, la excesiva navegación o la contaminación. Esto, sin embargo, no quiere decir que el animal, del que quedaban unos 400 ejemplares en los años 80, se haya extinguido totalmente, pero sí que quedan tan pocos que será ya muy difícil volver a ver uno de ellos. Y mientras una especie desaparece, otras se abren paso. Este año 2006 ha permitido, por ejemplo, aumentar el censo de vida marina. Han sido encontrados moluscos que viven en un volcán submarino o bancos de peces con millones de miembros nunca vistos con anterioridad. El último descubrimiento ha sido una colonia de gambas capaz de vivir a 5.000 metros de profundidad. Se trata de animales que aguantan presiones extremas, ya que sus cuerpos no tienen cavidades con aire, por lo que no hay diferencia de presión entre el interior y el exterior. Y terminamos ya con una llamada de atención. La empresa McAfee ha realizado un estudio en el que revela que las búsquedas que realizamos por Internet con motores como Google o Yahoo, por ejemplo, pueden resultar muy peligrosas para la seguridad informática. Incluso cuando se trata de palabras aparentemente inofensivas, como las relacionadas con personajes infantiles o de dibujos animados, que pueden esconder virus u otras amenazas. Algunos de esos términos pueden conducirnos a sitios peligrosos, donde pueden intentar timarnos cobrándonos por programas que son gratuitos o donde pueden endosarnos ficheros con virus o con programas espías. Mente positiva, Alberto Granados, etiquetas. Sí, hoy vamos a hablar de las etiquetas, pero hoy vamos a hacerlo todo al revés. Vamos a contar primero el cuento o la historia que tenemos preparada y luego charlamos sobre ella y hablamos un poquito sobre la importancia o no de las etiquetas cuando etiquetamos a la gente. Eso lo hacemos casi todos, ¿eh? Pero bueno, cuenta.
Empezamos porque el relato que a continuación viene empieza así. Su madre se había marchado por la mañana temprano y los había dejado al cuidado de Marina, una joven de 18 años a la que a veces contrataba por unas horas para hacerse cargo de ellos a cambio de unos pocos pesos. Desde que el padre había muerto, los tiempos eran demasiado duros como para arriesgar el trabajo faltando cada vez que la abuela se enfermaba o se ausentaba de la ciudad. Cuando el novio de la jovencita llamó para invitarla a un paseo en su coche nuevo, Marina no dudó demasiado. Después de todo, los niños estaban durmiendo como cada tarde y no se despertarían hasta las 5. Apenas escuchó la bocina, cogió su bolso y descolgó el teléfono. Tomó la precaución de cerrar la puerta del cuarto y se guardó la llave en el bolsillo. Ella no quería arriesgarse a que Pancho se despertara y bajara las escaleras para buscarla, porque después de todo tenía solo 6 años y en un descuido podía tropezar y lastimarse. Además pensó, si eso sucediera, ¿cómo le explicaría a su madre que el niño no la había encontrado? Quizá fue un cortocircuito en el televisor encendido, o en alguna de las luces de la sala, o tal vez una chispa del hogar de leña. El caso es que cuando las cortinas empezaron a arder, el fuego rápidamente alcanzó la escalera de madera que conducía a los dormitorios. La tos del bebé, debido al humo que se filtraba por debajo de la puerta, lo despertó. Sin pensar, Pancho saltó de la cama y forcejeó con el picaporte para abrir la puerta, pero no pudo. De todos modos, si lo hubiera conseguido, él y su hermanito de meses hubieran sido devorados por las llamas en pocos minutos. Pancho gritó llamando a Marina, pero nadie contestó su llamada de auxilio. Así que corrió al teléfono que había en el cuarto. Él sabía cómo marcar el número de su mamá, pero no había línea. Pancho se dio cuenta que debía sacar a su hermanito de allí. Intentó abrir la ventana que daba a la cornisa, pero era imposible para sus pequeñas manos destrabar el seguro, y aunque lo hubiera conseguido, aún debía soltar la malla de alambre que sus padres habían instalado como protección. Cuando los bomberos terminaron de apagar el incendio, el tema de conversación de todos era el mismo. ¿Cómo pudo un niño tan pequeño romper el cristal y luego el enrejado con el perchero? ¿Cómo pudo cargar el bebé con la mochila? ¿Cómo pudo caminar por la cornisa con semejante peso y bajar por el árbol? ¿Cómo pudo salvar su vida y la de su hermano? El viejo jefe de bomberos, hombre sabio y respetado, les dio la respuesta. El niño estaba solo. No tenía nadie que le dijera que no iba a poder. Bueno, y esto obviamente nos hace reflexionar y darnos cuenta de que a veces no hemos intentado algo porque alguien cercano nos decía, eso es imposible, tú no vas a ser capaz de hacerlo, o incluso frases más lapidarias como eres un desastre, no vales para nada, eres un torpe. Y pensando nos damos cuenta de que muy a menudo, por no decir constantemente, etiquetamos las cosas y también etiquetamos las personas. De fulanito decimos que es un vago, de venganito que es un desastre, y Pedro, resulta que Pedro es un impuntual. Y la verdad que Pedro esa tarde ha intentado llegar a su hora, y curiosamente un atasco le ha hecho llegar tarde, y cuando ha llegado todo el grupo le ha dicho, no te preocupes, ya sabíamos que ibas a llegar tarde. Y Pedro la próxima vez ni lo intenta porque total, da igual, ¿qué más da? Y además es que necesitamos bien poquito para ponerle a alguien una etiqueta. A veces basta con que mantengamos el mismo comportamiento un par de veces para que se la adjudiquemos, pero además sin ni siquiera consultarle. Vemos a alguien, hace algo 2 veces y a partir de ahí, ¡pum!, le ponemos la etiqueta. Pero claro está, hay etiquetas y etiquetas. Cuando a uno le pone una etiqueta positiva no hay mucho problema. El dilema comienza cuando a uno le pone una etiqueta que no se merece o con la que no se encuentra a gusto, ¿no? En la actualidad tenemos los programas de corazón, de las que muchas veces hablamos, que son unas auténticas máquinas ideales de etiquetar. Este famoso es bueno, este famoso es malo, este es un cara dura. Y total, como ya te dan la etiqueta puesta y tú no te tienes que molestar en ponerla, pues directamente ves la tele y le pones la etiqueta que te dicen que hay que poner. Pero no os vayáis a creer que esto es nuevo, porque esto viene además desde hace mucho tiempo atrás. En la Edad Media existía lo que se llamaban los pasquines, que no eran nada más que notas en las que alguien escribía un texto acusatorio. Por ejemplo, fulanita es una adúltera. Al llegar el día, el pueblo amanecía lleno de pasquines y a partir de ese día, fulanita era una adúltera, dijera lo que dijera e hiciera lo que hiciera. Si vemos la importancia de las etiquetas, también podemos intentar hacer de la etiqueta algo positivo y pensar, esta persona es buena o este compañero es genial, y quizá poner una etiqueta nueva sobre una vieja que teníamos. Entonces yo creo que una buena oportunidad que tenemos a partir de hoy es de alguien que teníamos etiquetado, ponerle una nueva etiqueta distinta y a ver si nos funciona. Y para esos amigos que escuchan Milenio y que se reúnen en grupos de 6 o 7, yo una vez hice un juego muy divertido, que además es genial, es ponerse cada uno un sombrero con una etiqueta, pero sin que uno mismo sepa qué etiqueta tiene. Es decir, alguien suministra los sombreros y cada uno se pone su sombrero. Entonces, claro, tú a lo mejor estás viendo al perezoso
y el perezoso habla y tú le tienes que tratar como si verdaderamente fuera un perezoso. Bueno, pues al cabo de los 5 minutos cada uno actúa según la etiqueta que tiene. Está Noel Calero ahí con una cara diciendo ¿qué etiqueta tendré yo? Y Roberto Cuadrado, al que le mandamos un fuerte abrazo, compañero, también miembro destacado de esta familia, que está ahí en penumbra. Y oye, ¿cómo escuchaban a Alberto los tíos, eh? Sí. Los tiene hipnotizados. Tú eres el hipnotizador, ¿eh? ¿Qué etiqueta les ha puesto? Es que además Alberto en esta sección toca temas tan candentes, tan reales, tan al cabo de la calle. Y ahora, vamos a ver. El que esté libre de pecado, que decía aquel, que tire la primera piedra. ¿Cómo no etiquetamos? Etiquetamos a todo el mundo y tenemos prejuicios, es decir, juicios realizados con anterioridad y a veces sin justificación ninguna. ¿Y cuánta gente lo pasa mal y hacemos mal? Porque ya tenemos encadenado a esa clasificación que hemos hecho. Hombre, ya están nombres nombres de personas que te han caído mal por algo y ya todos los que se llamen así te caen mal. Pues os voy a decir una cosa, en plan mente positiva total, porque además me ha pasado últimamente. Gente... Bueno, por mil circunstancias. Yo alguna vez en alguna entrevista me dicen, oye, ¿no te molesta esto de que ahora Milenio es muy célebre y están todos los programas a tope y tal, y que hay muchas críticas también, como es lógico? Digo, hombre, ¿cómo no van a criticar si hablamos cada semana a 3 millones de personas? ¿Cómo no van a criticar? Bueno, pues mucha gente que te critica, luego te conoce y dice, oye, me había equivocado y tal, ¿no? Y dices, claro, pero ¿cuánta gente le puede ocurrir eso? Yo creo que esta sección de mente positiva es fundamental, Alberto. Yo creo que hay que seguir indagando en esta ley, porque etiquetamos todo. Ya eso que tú le llamabas, y hay que dar una oportunidad. Yo le llamo el momento café. Siempre que tienes un enemigo, siempre digo lo mismo. ¿Cómo me gustaría tener un café contigo, ¿no? Y que después de ese café pensaras de otra manera. El momento café. Momento café. Interesante, como siempre, don Alberto Granados. Gracias, compañero. Vamos a ir con el mail Iker de Pablo. Es verdad, mantenemos la música de Celestial porque habíamos dicho que hemos recibido un mail que, oye, como es el programa 501 y ha pasado lo que ha pasado con vuestra audiencia, porque la audiencia no es un mérito nuestro, es que sois vosotros, puntualmente, pues nos ha llegado uno de esos que nos ha dejado, no sé, ¿no? Vamos a resumirlo un poquito. Estimado equipo, este no es otro mail de agradecimiento ni otro mensaje al 7640. Este es un mail que va más allá. Últimamente escucho la cantidad de felicitaciones que os llegan y siempre me digo a mí mismo, Pablo, escríbeles para contarles lo que un programa como Milenio hace por ti. Un oyente que os descubrió allá por el año 2003, justo antes de irme a vivir a París. En aquel entonces recién llegado a la ciudad de la luz. Por motivos laborales, caí en una pequeña depresión. Me encontraba solo en una ciudad desconocida, sin hablar el idioma y con una morriña enorme hacia mis seres queridos. Gracias al trabajo de Guillermo León en la web, me descargaba los programas y los escuchaba cada noche al irme a dormir. Me sentía arropado escuchando vuestras voces e historias. Me ayudabais a levantarme cada mañana para afrontar el día con energía e ilusión. Desde pequeño quise ser periodista. Desde pequeño he vivido con un transistor de radio en las manos y he seguido la carrera de los grandes de la profesión. Un buen día llegué a vosotros y me interesé por vuestras carreras. Y la verdad, Iker, es que nos escribió un mail y nosotros, era la época de la alerta OVNI que hicimos y dijimos, pues podría ser nuestro corresponsal en París, pero por tiempo no pudo entrar. Y aún así le dijimos, bueno, nos volvió a escribir. Yo también le escribí disculpándonos porque fue una noche de muchas emociones, pero muy poco tiempo. Y le dijimos, bueno, pues en agradecimiento por todas las molestias que te has tomado, vente un día al estudio. Y nos conoció. Y nos decía, Iker muchas veces dice que no entiende cuál ha sido la tecla que le habéis tocado para provocar lo que yo llamo el efecto milenio. Yo pienso que es simple, pero muy complejo de alcanzar. Se trata de una mezcla de profesionalidad y humildad. He cortado el resto de palabras porque nos pone demasiado bien y la verdad no sé si nos lo merecemos, pero eso sí que quiero recordar una cosa. Nos dice, no quiero olvidarme del resto del equipo. Guillermo, Juanma, Alberto, Carlos, Santiago, las músicas, las historias, la positividad. Gracias en nombre de todos los que estamos lejos. Sé que somos muchos los que os seguimos por internet. Emocionante, ¿eh, Alberto? Desde luego. Emocionante. Pues gracias a ti, Pablo. ¿Cuánta gente que se ha sentido ayudada? Y a veces con estas secciones, por ejemplo, o este sentido, pues hombre, aprendemos cosas y estamos aquí por vosotros. ¿Qué vamos a decir? Que el que hace radio, el que se pone delante de un micrófono y tiene la oportunidad de hablar con músicas y hablar a tanta gente a través de esta maquinaria tan potente que es la cadena SER, la recompensa que tiene de verdad,
es hacer el bien y que gente esté bien escuchándote, si no, ¿de qué vale esto? Carmen, más mensajes. Gracias, Pablo, muchas gracias, de verdad. Mensajes, el espacio Mente Positiva es una de las ideas más originales que habéis tenido. Enhorabuena, María y María José. Bueno, no lo digáis tanto, que luego Alberto... Sí, yo estoy pidiendo ya el aumento de sueldo ya mismo. cuando hace el robot, ahora con Kraftwerk, que nos ponen el calero, claro, todo el mundo, pero la verdad es que tienen razón. Hay que decir que es la guinda que faltaba. Nos ocupamos en exceso de la vida de los demás, por eso etiquetamos. ¿Os dais cuenta cuánto bien estáis haciendo? Sois lo mejor. Hoy cumpleaños Ana, 20 añitos. Pues muchísimas felicidades. A celebrarlo. Nos lo escribía Nuria desde Puerto Llano. Hombre, Puerto Llano. Mandamos un fuerte abrazo también a Benja, amigos, sí, y a los amigos de Puerto Llano. Mandó el otro día un crisma, por cierto. Ah, Benja, qué bien, qué grande. Vamos a ir con los ganadores, Iker, de esos 3 libros. Sí, rápido. No sin antes decir que nos ha llegado lo que puede ser ese ritual. Lo de Tenerife es una ofrenda Babaluaye, San Lázaro, un orisha afrocubano que hoy 17 se celebra. Qué interesante. Dice Roberto desde Las Palmas de Gran Canaria. Que conectábamos en vivo con la policía de Tenerife, que nos hablaba de ese hallazgo extraño en mitad de la madrugada. Bueno, pues puede haber una solución. Interesante. Los 3 libros de Milenio. Marcos de Bilbao, que nos decía Ali Azka, Lee Harvey Oswald, todos son instrumentos al servicio de negras conspiraciones. Uno de los libros va para él. Juanjo desde Valencia, me ha pasado algo parecido a lo de la niña 2 veces y la niña me saludaba y después desaparecía tras una cortina. Sonríe aunque la sonrisa sea triste, porque vale más una triste sonrisa que la tristeza de no saber sonreír. Francisco de Hospitalet. Pues otro de los libros, para que sonrías, va para ti. Alberto, Noel, compañeros, Carmen, que mañana nos vemos. Mañana en 4. Nos vemos en 4, con temas muy interesantes. Sobre las 11 menos 10. Luis acaba de llegar, estaba en Vitoria, pero también acaba de llegar de Suiza. Allí también, ¿sabes si conocen a la Santa Compañía? Sí, y al Cojo de Calanda. ¡Hombre, el milagro del Cojo de Calanda! Ahora las noticias, como siempre, un abrazo, un placer esta semana.